Ministerio Gracia y Cruz presenta el Evangelio en los Salmos. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Salmo 5, parte 3. Los versículos 8 y 9 dicen: Guíame, Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. En la boca de ellos no hay sinceridad. Su interior está lleno de maldad. Sepulcro abierto su garganta. Su lengua es mentirosa. Estos dos textos nos están diciendo dos cosas. Primero, hay un clamor de David y dice: Señor, guíame en tu justicia. Lo que está diciéndonos, si miramos este texto a través del Evangelio, si lo miramos a través de la cruz de Cristo, David está diciendo: el ser humano, yo y usted, tenemos una tremenda necesidad de la justificación en Cristo Jesús. El ser humano es torcido por naturaleza. El ser humano es corrupto por naturaleza. El ser humano está totalmente depravado delante de Dios. Isaías capítulo 1, de los versículos 4 al 6, dice que de los pies a la cabeza no hay cosa sana en nosotros. En el ser humano, desde Adán hasta ahora, después de la caída, por cierto. Isaías capítulo 1, versículo 4 al 6, dice además que todos son enfermos de la cabeza. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Así dice el texto. Ahí dice el texto: ¿por qué queréis provocar a ira al Señor? Pregunta el profeta. Y también dice el texto: generación de malignos, pueblo cargado de maldad, hijos depravados. Esto es lo que la Biblia dice de la raza humana. Por eso es que nos encontramos con noticias que hijo mató a su madre, que la madre desmembró a su hija, que el padre golpeó a la mamá hasta matarla, que mujer abandonó a su hijo en un basurero. Nos encontramos con que hay matanzas por aquí, matanzas por allá, y por todos lados la maldad reina e impera. Esto es por la naturaleza del hombre, por la condición en la que el hombre se encuentra delante de Dios. El hombre no es bueno. En el hombre no hay absolutamente nada bueno. Necesitamos comprenderlo. Dios tiene que correr los velos y mostrarnos la realidad. Por eso es que David dice: Señor, guíame en tu justicia. Lo que está diciendo es: necesitamos la justicia de Dios, necesitamos ser justificados por Cristo. Y Cristo murió y resucitó para que usted pudiese ser declarado justo y recto por medio de la instrumentalidad de la fe, por medio de creer en esa muerte vicaria. Yo quiero porque este texto lo cita el apóstol Pablo en Romanos. Hay una parte del texto que dice: en la boca de ellos no hay sinceridad. Su interior está lleno de maldad, sepulcro abierto su garganta, su lengua es mentirosa. Si usted me acompaña, por favor, a Romanos capítulo 3, nos vamos a encontrar que el apóstol Pablo, con mucha claridad, con mucha nitidez, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra la verdadera condición del hombre, la verdadera realidad del hombre. Romanos 3, de los versículos 10 en adelante, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Esa expresión "aúna" significa al mismo tiempo, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, este es Dios hablando. Querido amigo, tú que estás oyendo, tú que piensas que eres bueno, tú que crees que porque diste una limosna o porque tu moralidad es más o menos correcta y porque te conducen mejor que otros y tú crees que tú eres bueno, tú estás equivocado. Nuestra mirada relativa no tiene nada que ver con la mirada absoluta de Dios. Dios mira y Él se encuentra con que en ti y en mí no existe cosa buena. Yo quiero hacerte un ejemplo gráfico. Yo aquí tengo un vaso con agua pura.
esta agua pura yo la bebo porque es pura. Si yo te convido, tú tomarías también. Mi pregunta es, ¿qué pasa si yo pongo solo unos gramos pequeños de excremento dentro de este vaso? Muy poquito. ¿Usted tomaría? La respuesta es no. Usted no tomaría. ¿Y sabe por qué no tomaría? Porque ese poquitito de inmundicia, de suciedad que yo puse aquí, ya transformó la pureza de esta agua. Aquí ya no hay pureza. Esta agua es impura. Lo mismo pasa con nuestra vida. Ese poquitito de bondad que tú haces no logra ocultar la gran maldad de nuestro corazón. Y para Dios el hombre no es bueno, es malo. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí está, miren, ¿se acuerdan que habíamos leído en el versículo 9, sepulcro abierto su garganta? Aquí Pablo lo cita y dice, sepulcro abierto su garganta. O sea, en el ser humano de aquí, todo lo que sale por aquí, bajo presión, bajo la influencia de la ira, del enojo, es muerte. Cosas podridas, mal olor. Con su lengua engañan, veneno de áspides, veneno de serpientes, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Acá lo decía, su lengua es mentirosa, en su interior está lleno de maldad. No sé si logra ver la coherencia entre el Antiguo Testamento, acá en el Salmo 5, y el Nuevo Testamento, acá en Romanos capítulo 3. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se está refiriendo a usted, al ser humano, a la humanidad completa. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad del ser humano. Por eso es que el ser humano tiene que ser enfrentado a la cruz. Porque en la cruz se castigó nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra ignominia, nuestra rebelión, nuestra maldición. La muerte de Cristo es terrible porque tu pecado y mi pecado es terrible. Hay una directa proporción en esto. En la muerte de Jesús es inmensamente dolorosa porque nuestro pecado es doloroso. La muerte de Jesús es vergonzosa. Es un escándalo porque nuestro pecado es escandaloso y es vergonzoso. El de toda la raza humana. Esto dice la Biblia. Lo que él estaba diciendo aquí era que los enemigos, me refiero a David, los enemigos lo estaban observando. Ellos querían que él tropezara y cayera, pero él quería glorificar y honrar a Dios. Por tanto, él estaba orando a Dios que no le dejara tropezar y caer, que lo guiara. Y oró con estas palabras: endereza delante de mí tu camino. En la boca de ellos no hay sinceridad. Su interior está lleno de maldad. Sepulcro abierto su garganta. Aun cuando él estaba diciendo esto de los enemigos que David tenía, esto es una referencia directa a la verdadera condición del hombre. En Romanos 3:13 el apóstol Pablo dice: sepulcro abierto su garganta. Hay tres palabras que yo quiero hacer una mínima referencia. Tenemos mucho que decir de aquello, pero es solamente una mínima referencia. Justicia en la Biblia es recibir lo que se merece. Justicia es recibir lo que se merece. El hombre es un pecador y Dios es justo. Por lo tanto, el hombre debe morir. Porque la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Y muerte es total separación de Dios. Justicia es recibir lo que se merece. Misericordia, nefesh en hebreo, es no recibir lo que se merece. El hombre es un pecador, el hombre peca permanentemente contra Dios, el hombre odia a Dios, y por la justicia de Dios el hombre tiene que morir y tiene que ser lanzado al infierno. Pero la misericordia dice que Dios es tan misericordioso, es tan grande en misericordia, renueva sus misericordias cada mañana, que Él, por esta misericordia, no le va a dar al hombre lo que merece. ¿Y qué es lo que merece? Justicia, ser lanzado al infierno.
Por lo tanto, la misericordia, ¿cómo actúa? No impidiendo que el hombre reciba lo que merece. Es glorioso. Pero Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios. La fe es un don de Dios. La gracia y la fe no están en el hombre. El hombre no tiene fe. Eso que usted llama fe es una fe mentirosa, es una fe inválida, es una fe que Dios no valida. Cuando usted dice, tengo fe en que a la selección del país le va a ir bien, tengo fe en tomarme esta pastillita, cuando usted dice, tengo fe en mi hijo, cuando usted dice, tengo fe en esto o en aquello, cuando el objeto de nuestra fe no es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esa fe no es fe. Es una fe que podemos tildar o llamar o encasillar dentro del concepto de creencia. Eso es una creencia. La fe bíblica es un don de Dios, que Dios otorga por medio de la revelación a todo aquel que está siendo alumbrado con el Evangelio. Y la fe viene con la gracia. Y la gracia es el favor de Dios. Pero vamos a definir gracia. Acuérdate que justicia era recibir lo que se merece. El hombre pecado tiene que ser lanzado al fuego eterno. Misericordia es no recibir lo que el hombre merece. Dios es grande en misericordia, por lo tanto, Él va a impedir que el hombre vaya al infierno, enviando a su Hijo a la cruz a morir por él. Pero gracia es una palabra superlativa. Es una palabra gigantesca, grande, poderosa. Gracia es un atributo de Dios. Gracia es Cristo mismo. Gracia es recibir lo que no se merece. El hombre no merece ir al cielo. El hombre no merece ser hijo de Dios. El hombre no merece ser uno con Dios. El hombre no merece ser llamado hijo de Dios. El hombre no merece ser justificado. Y la gracia le otorga todo esto. Pero la gracia es desatada en nuestra vida por medio del Evangelio, por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Los versículos 10, 11 y 12 dicen: castígalos Dios, caigan por sus mismas intrigas, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Tú, Señor, bendecirás al justo, al que ha sido justificado por Cristo, porque no hay hombre justo. Los únicos justos son aquellos que han muerto con Cristo en la cruz del Calvario y han resucitado con Cristo y están escondidos en Cristo. Los que han recibido a Cristo en su corazón. Dice: tú, Señor, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. La oración es el recurso del ser humano, del creyente, del cristiano, cuando ve la maldad que le rodea. Ora pidiendo aquella guía que le capacitará para vivir de una manera tal que no traiga deshonra ni descrédito, ni le quite el prestigio a la honra de Dios. Esta es la primera oración imprecatoria que aparece en los Salmos, el capítulo 5. Es decir, una oración en la que se expresa un vivo deseo de que alguien sea castigado por su mal. Ahora, esto es figura. Aquí no se nos está enseñando a orar contra la gente. No. Nosotros amamos al mundo. No estamos en el mundo, pero amamos al mundo. Esto es figura de que el hombre está bajo la ira de Dios y bajo el juicio de Dios. Se está refiriendo a esto David. ¿Por qué? Yo les decía delante. Cuando usted y yo oramos en nuestro corazón y anhelamos el regreso del Señor, y anhelamos que el Señor venga, porque la Biblia dice que Él volverá. Jesucristo hablando dijo: yo volveré y os tomaré a mí mismo. No dijo: yo volveré y los tomaré a ustedes. Dice:
Miren el lenguaje espiritual. La semántica acá de la lingüística tenemos que ponerla de lado un poco, porque el lenguaje espiritual es muy poderoso y se va a entender solamente por medio del espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué significa esto? Jesús dice, yo volveré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque, por lo que estamos diciendo, el cristiano está escondido en Cristo. Y Dios ve siempre a Cristo. De hecho, el diablo cuando lo ve a usted, ve a Cristo. El diablo cuando lo ve a usted, ve a Cristo. Dios ve a Cristo. Usted cuando ve a su hermano, ¿a quién ve? Yo volveré y os tomaré a mí mismo. Cuando el Señor vuelva a tomarse, como usted y Cristo son uno solo, usted se va con Cristo. Pero el que el Señor venga, el pedir que el Señor venga, es un llamado a que Dios también haga juicio. Porque cuando el Señor vuelva, va a venir a regir con vara de hierro. Y Él le va a quebrar las rodillas a todos aquellos que no han creído en Él y lo han rechazado y se han reído y se han burlado de Él por todas las generaciones. Porque Él es el Señor y toda rodilla, absolutamente, toda rodilla se doblará delante de Él. Porque Dios es soberano, tanto en la luz como en las tinieblas. Es Rey, es Señor, es amo absoluto de todas las cosas. El profeta Isaías oró de la misma manera. Si usted busca Isaías 64, los versículos 1 y 2, dicen, si rasgaras los cielos, y descendieras, y ante tu presencia se derritieran los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas. El fuego en la Biblia siempre es figura, o la mayoría de las veces es figura del juicio de Dios. Como fuego que hace hervir las aguas. Así harías notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblarían ante tu presencia. Es que la justicia tiene que caer algún día sobre los transgresores. Eso es lo que está diciendo el texto. Las Sagradas Escrituras dejan bien claro que Dios hará juicio y todo hombre se presentará delante del juicio de Dios. Debemos decir que si un creyente hace una oración de esta clase, en esta época, está cometiendo un pecado. Nosotros no podemos orar de esta forma. Aquí es donde creemos que necesitamos interpretar las Escrituras por medio de la obra de Cristo en la cruz. Nuestro llamado en medio de este mundo es a ser sal de la tierra y luz del mundo. Nuestro llamado es a bendecir a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Nuestro llamado es bendecir a mis compañeros de universidad, a mis compañeros de trabajo, bendecir a los que gobiernan las naciones, bendecir a los países, bendecir a los que no conocen al Señor. Dijo Jesús, bendigan y no maldigáis. Pagad el mal con bien. Este es el camino del creyente, este es el camino del cristiano. Para nosotros la regla se encuentra en Mateo 5, versículo 44. Dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que odian, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Usted me va a decir, esto es muy complejo, muy difícil hacerlo. Sí, es verdad. Es más, no es difícil. Es imposible hacerlo. Pero Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios de las imposibilidades. Recuerda que nosotros no somos los que vivimos la vida de Cristo. Porque es imposible vivir alturas éticas tan altas. Es imposible vivir ese nivel de rectitud y de santidad. Es Cristo en nosotros, es Cristo dentro de nosotros que vive su propia vida. Por eso Gálatas 2:20, Pablo elocuentemente dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
Mira, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, no vivo yo. ¿Cómo es eso? ¿Dejé de existir? No, yo sigo ahí. No vivo lo mío, mi voluntad sigue ahí, pero está perfectamente alineada con la voluntad de Dios por medio del Evangelio revelado. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. De esto estamos hablando. Y si Cristo vive en mí, podemos entonces como creyentes, podemos como cristianos, querido hermano, podemos hacer lo que dice Mateo 5:44. Amad a los enemigos, bendecid a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos odian, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Otra vez, la ira de Dios. La reacción santa y espontánea de Dios frente a todo tipo de pecado. Todo hombre se va a enfrentar a la ira de Dios. Todo. Los únicos que no van a enfrentar la ira de Dios son los cristianos. ¿Por qué? ¿Porque son personas más correctas? No. ¿Porque son gente moralmente más intachable que los otros? No. No, de ninguna manera. ¿Porque son gente más buena? Tampoco. Los cristianos no van a enfrentar la ira de Dios en los tiempos finales. Porque Jesucristo enfrentó la ira de Dios que había para usted, hermano, y para mí en la cruz del Calvario. Y toda la ira de Dios que había sobre usted y sobre mí, todo el juicio de Dios que había sobre usted y sobre mí, cayó sobre el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Si usted tiene comprensión de esto, nuestra vida debiese cambiar, debiese tomar otra perspectiva. Dios estaba diciendo que Él se haría cargo de las represalias. Voy a volver a leer el versículo 12, el capítulo 12 de Romanos, verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios estaba diciendo que Él se haría cargo de las represalias. Cuando alguien nos da un golpe, nuestra naturaleza humana se duele y quiere responder. Pero cuando tomamos el asunto en nuestras propias manos, nos estamos viendo como hombres sin Cristo. Necesitamos reaccionar dentro de la fe. Y reaccionar dentro de la fe significa bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos ultrajan. Dios quiere que confiemos en que Él se hará cargo de todas las situaciones de nuestra vida que son adversidad hoy día. Recordemos que cuando Él estuvo en este mundo, fue tratado de una forma brutal. Y en eso usted y yo vamos a estar de acuerdo. Pero Él no devolvió con golpes. Él quiere que aquellos que son suyos y que forman parte de la iglesia en la actualidad, adoptemos la misma actitud, pero no se puede hacer por medio del raciocinio. Necesitamos la sobrenaturalidad de la revelación de Cristo actuando en nosotros. Porque es la revelación, es el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, del cual habla Pablo allá en Efesios capítulo 1, versos 17 y 18, que provee la revelación, el espíritu de sabiduría y revelación, provee de todos los recursos de la basileia, del reino de Dios, para producir dentro de nosotros cambios sustanciales, transformación de vida. No debemos olvidar aquella declaración en la que Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios tiene la intención, y Dios lo hará, de hacerse cargo de todas las situaciones adversas nuestras. Debemos mantenernos confiados en Dios. Estamos en Cristo. Estamos revestidos de Cristo. La gracia, el favor inmerecido de Dios. La gracia que definimos como recibir todo lo que el hombre no merece. La gracia abunda en la vida de un redimido. Pero hermano, la gracia no puede abundar para nosotros solamente. La gracia tiene que saltar de nosotros a otros, inclusive a los que nos han dañado. Con amor, con perdón. Cuando nos necesiten debemos estar ahí.
Somos imperfectos. Somos limitados. Tenemos muchas áreas de nuestra vida donde somos perfectibles. Muchas. Y donde la gracia va a cubrir todo aquello. Pero de nosotros debe salir gracia a otros. Terminamos con estas palabras, este hermoso salmo. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Si usted ha sido impregnado por la gracia, desate la gracia para el resto. Dios bendiga su vida. Ministerio Gracia y Cruz presentó El Evangelio en los Salmos,